Buenas tardes, arranca un capítulo más de... No, el Mickey está haciendo otras cosas. 3 de la tarde en punto. Inicia un capítulo más salvaje y contestatario del espacio internacionalista de Aviala Televisión. Nosotros somos... Contexto Salvaje. Y medio bajito, medio bajito. Va, toma dos. Nosotros somos... Contextos Salvajes. Y estamos mejorando. Estamos en vivo y en directo por Aviala Televisión. Un saludo a toda la gente que nos ve por las nochecitas. Y por las noches haremos lo de siempre. Es decir, escuchar... Contextos Salvajes. Eso, vamos todavía. Hoy nuestra editorial, el Mickey la va a poner ahí. El terrorista Trump y la involución. ¿Qué es la involución? Siempre se ha hablado de la evolución. Es decir, la humanidad se iba mejorando. La esperanza de vida en el año 1950-40 era de 40-50 años. Ahora estamos en una media de esperanza de vida de 70 y pico. En los países del norte industrializado, esos que nos saquean a cada rato, la esperanza de vida está en 81, 82, algunos países, Japón, 83, países del África que están en 60, ¿por qué? Porque los saquean, pero ha mejorado la esperanza de vida un montón en los últimos 80 años, eso es la evolución. También éramos unos monitos que estaban empezando a pararse de pie, erigirse y caminar sobre dos patas hace nada más y nada menos que 7.000 millones de años. Nos pusimos de pie y caminamos sobre dos patas. Y eso es la evolución también, la teoría de la evolución que estudió Darwin precisamente en América Latina, en las Islas Galápagos, pudo asentar esa teoría. Sí, dice la Biblia que se nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Sí, todo eso está muy bien para los creyentes, a los cuales respetamos mucho, a los creyentes de las 3 religiones monoteístas. Pero la ciencia dice que hemos evolucionado. Hemos evolucionado hasta que llegó Donald Trump. Podemos poner la fotito ahí un poquito mejor, no se ve ahí un poquito, hay que se lea, porfa, estamos en vivo y en directo, ahí se ve un poquito. Ningún país puede actuar como policía mundial ni reclamar el papel de juez internacional. Y ahí está una estaca sobre el petróleo, ahí se ve mejor. Un policía mundial, el gendarme del mundo, Estados Unidos, clavando la estaca, así como si fuera un vampiro. El palo y la zanahoria en el corazón de América Latina, en Venezuela, por el petróleo. Con Donald Trump hemos pasado de evolucionar a involucionar. Involucionar sería el antónimo, es decir, lo contrario. Estamos retrocediendo, ya no al siglo XX, no, a la colonia, porque Donald Trump ayer dijo que quiere inmediatamente ipso facto, entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano. ¿Qué tal? Eso es más o menos, para que tengas un cálculo, 2.500 millones de dólares. Eso en mi pueblo se llama atracar. Te pones así una media, entras al banco y me van a dar todo el dinero que tienen. Pum, pum. Eso se llama antiguamente... Bueno, Bertolt Brecht, el gran dramaturgo alemán, decía que peor que robar un banco es fundarlo. Y tenía razón Bertolt Brecht. Un saludo a todas las entidades bancarias que auspician este programa de manera solidaria. No hay cosa peor que robar un banco que fundarlo. Los bancos te roban de a poquito, está bien. Pero Donald Trump es un cuate que agarra, dobla la esquina, entra a un banco y dice: el dinero de este banco, de esta sucursal, es mío. ¿Por qué? Porque soy el ladrón en esta historieta.
Donald Trump ha exigido que Venezuela le entregue 50 millones de barriles de petróleo porque administra Venezuela, está bajo su control. ¿Qué va a hacer el chavismo? Ya ha habido otra amenaza contra Diosdado Cabello, ministro de Interior y Paz. Si no me entregan el petróleo, los 50 millones de barriles de petróleo, que me los voy a llevar de Venezuela en barcos, los voy a poner en refinerías de Texas, ahí donde están las grandes compañías petroleras norteamericanas refinando el petróleo. El petróleo venezolano es muy pesado, necesita ser refinado para luego venderse. Y yo voy a manejar esa plata. Algo de esa plata se lo voy a dar al pueblo venezolano. No sabemos cómo se lo va a dar. ¿Va a construir una carretera? ¿Va a dar un bono Juancito Pin? No sabemos. Pero evidentemente eso se llama, en todo el mundo y en mi pueblo también, se llama robar, se llama saquear, se llama expoliar, porque a Donald Trump le da la gana. Ha roto todas. Antiguamente, por eso decimos que estamos involucionando con este señor, al cual solo le podemos llamar terrorista. ¿Es el presidente de los Estados Unidos? Sí. ¿Actúa como terrorista? También. Porque una organización armada terrorista que secuestra a un presidente legítimo de un país, que lo saca de ese país y que lo lleva a otro país y lo encarcela en una cárcel del pueblo, será... Eso antiguamente se les decía terroristas, ¿no ve? Un señor que bombardea, que pone bombas en un país sin consultar a su Congreso, sin pedir permiso, sin autorización, sin decirle nada a las Naciones Unidas. El que pone bombas era terrorista, ¿no? Entonces, ¿por qué no le llamamos terrorista a Donald Trump? Terrorista también es su amigo Netanyahu, que ha asesinado a 70.000 personas inocentes. ¡No! ¿Qué pasa si que una organización armada pone una bomba, mata a 12, son terroristas, y el que mata a 70.000 con las mismas bombas, todavía más cobardemente porque las echan desde el aire, ese no es un terrorista? ¿Por qué no empezamos a llamar a la gente por su nombre? Si unos son terroristas, los otros también, mayores todavía, porque han matado a más gente. Entonces, ¿no está pervertido el lenguaje en esta vaina? Está, ¿no? Y la BBC de Inglaterra, que es la radiotelevisión pública del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así se llama UK, United Kingdom, los ingleses, dicho de otra manera, ha prohibido la radio pública televisión británica decir que a Maduro lo han secuestrado. Hay que decir que lo han extraído, una extracción limpia. La operación de Estados Unidos en Caracas ha sido limpia, como repiten muchos medios de comunicación de la derecha. ¿Y los 80 muertos asesinados? ¿Qué les decimos a sus familias? Que fueron asesinados en una operación limpia. Y los 32 compañeros cubanos y los 23 militares venezolanos que han resistido esa invasión como han podido, ¿qué les decimos a sus familias? ¿Por qué no escuchamos a los familiares de las 80 víctimas fatales asesinadas en una nueva invasión de los Estados Unidos? ¿Por qué no salen en la televisión? ¿Qué hay? ¿Víctimas de primera, de segunda, de tercera y de quinta? ¿Terroristas de primera, de segunda, de tercera y de quinta? Hoy el terrorista Trump y la involución del mundo. Uno contacto. Quédense ahí. Venezuela decreta 7 días de luto por los caídos en la invasión de los Estados Unidos. Hace rato que no escuchamos a un cuate, pana, compañero, hermano de la República Salvaje de Contextalandia. Atilio Borón está en la casa. Dale, Atilio, desde la Argentina. Ya había yo dicho hace bastante tiempo que estamos viviendo una época muy especial, un momento muy especial en la historia de la humanidad, en donde se acaba el derecho internacional. Hoy en día impera la ley de la selva. Estados Unidos ha impuesto brutalmente el principio de que el más fuerte puede hacer lo que quiera con el más débil. Y esto significa que
estallarán guerras y procesos militares de ocupación, de adquisición territorial por la fuerza en los 5 continentes. Azerbaiyán se va a hacer de Armenia, un viejo enemigo, la va a borrar del mapa, la va a anexar como parte propia. China tiene todas las cartas en sus manos ahora para acabar con la independencia de Taiwán, que no existe. Taiwán es una provincia de China, no tiene por qué ser independiente, es parte de China. Estados Unidos no quería, pero ahora va a ser difícil impedir eso, ¿no es cierto? El carnicero de Tel Aviv se va a apoderar de toda Cisjordania y Netanyahu va a arrojar a todos los palestinos al mar o al desierto, donde sea. ¿A ustedes les parece que esta es manera de construir una comunidad de iguales, una comunidad internacional pacífica? Creo que no. Estados Unidos, lamentablemente, ha sido el gestor de una nueva fase involutiva en la historia de la humanidad. Y habrá que estar en guardia y repeler esa tentativa con 2 elementos: la conciencia de los pueblos y su organización para dar una lucha y resistir. Resistencia y unidad popular del campo popular para enfrentar, por lo menos decir, ¡au! Nos está doliendo, porque si no nos quejamos, como decíamos ayer, la cita de Rosa Luxemburgo, solo el que se mueve nota las cadenas. Y hay mucha gente que no se mueve, que está paralizada así ante esta arremetida fascista del señor Donald Trump, y si estás así, no se van a notar que te han puesto las cadenas. El derecho internacional no sirve para nada si no se aplica a todos por igual. Esos 2 señores son criminales de guerra. Vamos a escuchar a las víctimas del ataque el sábado de madrugada en Caracas. Víctimas que están siendo invisibilizadas por los medios de comunicación de la derecha. Es decir, casi todos menos había ya la televisión. Las víctimas por el ataque perpetrado por el gobierno de Estados Unidos continúan hablando. Venezuela News llegó a Ciudad Yuna, un espacio militar y civil que fue afectado hace días. Escuchen todos los testimonios que tenemos para mostrarles. Bueno, alrededor de las 2 de la mañana yo estaba hablando por teléfono y de repente la llamada se cae. En el mismo instante se va la luz y escuchamos 3 explosiones. Muchas personas empiezan a bajar, personas sin camisas, sin zapatos, sin nada. Niños llorando, mujeres asustadas. El estacionamiento se colapsó de carros, empezaron a romper los balancines de los estacionamientos. Y mientras estábamos metiendo cosas en el carro para ver para dónde nos podíamos ir, sentimos que un helicóptero nos pasa por encima de la torre y empieza a disparar y muchas personas nos tiramos al suelo. Una guerra no avistada. Yo pensé que era el último día de mi vida. El territorio se respeta, un territorio amable, un territorio revolucionario, un territorio socialista, un territorio de equidad. Nos enseñó a amarnos unos a los otros como hermanos y hermanas. Como ciudadano venezolano, bueno, siento que esto es una falta de respeto para nosotros. Hubieron muchas personas caídas ese día que en nombre de Venezuela lucharon. Muchas personas aquí donde yo vivo, literalmente pudimos haber muerto. Yo, por ejemplo, ese día yo pensé que me iba a morir, literal. Aquí nuestra patria seguirá en marcha, ganando victorias como nos ha enseñado el mismo Nicolás Maduro. Maduro, no te rindáis, resiste. Aquí está un pueblo valiente, Venezuela, que está esperando por ti y pronto te tendremos aquí. Porque tengo la corazonada que hemos ganado batalla tras batalla, como con Hugo Chávez Frías. Pronto Maduro en Venezuela. Pronto Maduro en Venezuela. Tenemos atrás una caricatura que va a explicar el video que vamos a poner a continuación. Ahí está el señor Donald Trump con un barril de petróleo que no es suyo, venezolano, echándole el oro negro a los archivos Epstein, dice ahí en inglés, Epstein Files. Estos archivos están dando a conocer las relaciones de Donald Trump hace unos cuantos años con el pederasta Epstein, Jeffrey Epstein, que se suicidó o lo mataron en la cárcel. ¿No será que ha invadido Venezuela Donald Trump para desviar la atención?
no lo decimos nosotros. Trump está retratado y lo dicen dos de los más famosos comediantes de los Estados Unidos. Ya ni en los Estados Unidos le creen a Donald Trump y esta aventura militarista injerencista de muerte. Ellos son el gran Jimmy Kimmel, que presentó hace unos años los Oscar, un comediante muy famoso, y su cuate Stephen Colbert. Los vamos a escuchar. ¿Será que todo esto es para que no se hable de los archivos Epstein? ¿Será? Perhaps, quizás. Decided Maduro had to go. And yes, he's a criminal and a dictator who's driven his country into financial ruin while he and his family have lined their own pockets. But Maduro is no saint either. Do you know what this means? Those Epstein files must be crazy. Bomb something! Bomb anything! No son activistas, no son chavistas, no son sospechosos habituales de la crítica antiimperialista. Son dos de los cómicos más populares de Estados Unidos hablando desde dentro del sistema y haciéndonos ver que ni allí le compran el relato a Trump. Stephen Colbert lo dijo sin rodeos, con sarcasmo, pero con una verdad que quema. Do you know what this means? Those Epstein files must be crazy. I mean... Bomb something! Bomb anything! Y Jimmy Kimmel remata el cinismo del relato oficial. President Trump said his New Year's resolution this year is peace on earth, and that lasted for just under 2 days. If you were wondering how bad these Epstein files are for Trump, turns out they're Invade Venezuela bad. This is literally the plot of the movie Wag the Dog. The president gets caught in a sex scandal, so he attacks a smaller country to distract us, and here we are, distracted. Ni siquiera quienes critican a Maduro compran la fantasía de Trump como salvador democrático. Porque esto no va de santos, va de bombardear y saquear países soberanos, secuestrar presidentes y violar el derecho internacional. ¿Qué ha pasado? Lo último. Corten, paren las máquinas, paren las imprentas. Tenemos una última noticia. De verdad, nos llega desde el exterior. Aquí lo tenemos. Acaban de detener, la DEA acaba de capturar a Pingüino Jefe. Pingüino Jefe ha caído. Atención, Pingüino Jefe ha caído. Acusado de narcotráfico. Lideraba una peligrosísima organización terrorista en Groenlandia. Ahí tenemos las imágenes. La DEA acaba de capturar a Pingüino Jefe. La operación tendría como objetivo liberar Groenlandia de la cruel narcoterrorista dictadura pingüinil. Pingüino Jefe ha caído. Últimas noticias. Pingüino Jefe detenido por la DEA. Pingüino Jefe, estamos contigo, Pingüino Jefe. Pronto el pueblo marchará por las calles para pedir la libertad de Pingüino Jefe. Dicen que es un peligrosísimo narcoterrorista, pero es un inocente pingüinito. La comunidad pingüinil se solidariza ante estos terribles momentos para Groenlandia. Esto ha sido una interrupción del programa Contextos Salvajes. Ahorita volvemos a la programación habitual. Terribles las noticias que nos llegan desde Groenlandia. Pingüino Jefe ha sido capturado, ha sido secuestrado, mejor dicho. Esperemos que digan ahora sí que Pingüino Jefe ha sido secuestrado. Ahí teníamos las imágenes, parecían inteligencia artificial, pero hemos comprobado que son imágenes reales directamente desde Groenlandia. Ahora ya en serio. Donald Trump ha dicho, y Marco Rubio lo ha reiterado hoy, que no descartan una intervención militar en Groenlandia. Groenlandia hicimos el año pasado un especial. Groenlandia es un país que pertenece al pueblo esquimal, a los inuit,
que actualmente es colonia del Reino de Dinamarca en Europa. ¿Y por qué es importante Groenlandia? ¿Y por qué ha caído Pingüino Jefe? Porque tienen muchos recursos naturales, entre ellos agua, y porque está en una posición geoestratégica, geopolítica muy importante. Está el que controla Groenlandia, controla el océano Ártico y el paso por arriba, por el polo norte del planeta. Y ahí están los rusos, ahí están los chinos, y Estados Unidos ha dicho, ¿cómo que chinos están controlando todas las rutas y la franja comercial del Ártico? Necesitamos a Groenlandia. Donald Trump, hay que diferenciar lo que dice, lo que hace y lo que necesita. Eso es vital para intentar descifrar la narrativa del señor terrorista que dirige, que está viviendo actualmente de inquilino en la Casa Blanca, el señor Naranja. Dice una cosa, es muy bravucón, como todo empresario así, de esos que se imponen con un puñetazo en la mesa. Dice una cosa, si no hay reacción y si los pueblos le dejan hacer, pues invade, secuestra, roba, saquea. Y eso lo que dice, si no hay reacción, hace otra cosa, se echa para atrás, y luego otra cosa es lo que desea. Desea también Groenlandia, como desea toda América Latina. Y si en Neptuno, como tenemos aquí detrás, si en Neptuno los científicos comprobarían pasado mañana que hay vida, se puede vivir en Neptuno, y que en Neptuno se ha descubierto petróleo, Neptuno también, como vemos ahí, a ver si lo vemos a full pantalla, Neptuno también va a ser liberado. Los científicos han descubierto que hay petróleo en Neptuno. Parece que Neptuno necesita un poquito de libertad del imperio norteamericano. Van por Groenlandia, van por Neptuno, van por todos, si es que les dejamos. En Naciones Unidas, que no sirve para nada, se ha condenado esta última invasión militar norteamericana, la primera en Sudamérica, la primera en América Latina desde el año 1989. Estas acciones no deben permitirse, pues constituyen un severo golpe a la Carta y al multilateralismo. Como miembro permanente del Consejo, Estados Unidos ha hecho caso omiso a las graves preocupaciones de la comunidad internacional y, de manera deliberada, ha pisoteado la soberanía de Venezuela, su seguridad y sus derechos e intereses legítimos, vulnerando gravemente los principios de igualdad soberana, no injerencia en los asuntos internos, solución pacífica de las controversias internacionales y la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. La cobarde agresión estadounidense contra Venezuela es un acto criminal, violatorio del derecho internacional y la Carta de la ONU. Constituye una escalada peligrosa de la campaña de guerra sostenida durante años por Estados Unidos contra esa hermana nación, que se intensificó desde septiembre de 2025 con el despliegue naval agresivo en el Mar Caribe bajo pretextos mendaces y acusaciones infundadas sin evidencia alguna. Brasil rechaza de manera categórica y con la mayor firmeza la intervención armada en territorio venezolano en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente traspasan una línea inaceptable. Estos actos constituyen una gravísima afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional. Los cambios de régimen por actores externos y la aplicación de medidas extraterritoriales no solo son actos contrarios al derecho internacional, sino que históricamente han agudizado conflictos y fragilizado el tejido social y político de las naciones. Estas acciones sientan peligrosos precedentes que pueden menoscabar las bases del marco jurídico mundial. También alimentan la inestabilidad, cosa que, como ha demostrado la historia en un sinfín de ocasiones, puede arrojar resultados impredecibles e incontrolables durante muchos años. En esta encrucijada, el camino debe ser el de la diplomacia y el diálogo. Nicaragua siempre estará con Venezuela. La paz ha sido profundamente herida y la familia humana
la comunidad de naciones, los pueblos del mundo, urgimos que se reinstale como absoluto reflejo de la dignidad de todos los pueblos. Por ello, los susurros apenas inteligibles y los intentos de eludir valoraciones de principios por parte de quienes en otras situaciones se exigían con vehemencia el cumplimiento de la Carta de la ONU resultan especialmente hipócritas e inapropiados. Esperamos que lo reconozcan, que dejen atrás los dobles raseros y que no intenten justificar un acto tan flagrante de agresión por temor a enojar al gendarme mundial estadounidense que intenta resurgir. El cartel de los soles era mentira, ya lo dijimos ayer, era una ficción. Los fiscales que están juzgando a Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores en Nueva York han dicho que no pueden comprobar que Maduro liderara un cartel que no existe llamado Los Soles. Así que el cartel de los soles era mentira. Terminó siendo tan real como las armas de destrucción masiva en Irak. Ahí están los tres que se reunieron en las Azores. El de la izquierda, el ex premier británico Tony Blair, George Bush y el infame Aznar. El trío de las Azores. Se reunieron en las Azores, unas islas en medio del Océano Atlántico, y decidieron atacar Irak porque Hussein tenía armas de destrucción masiva. Nunca aparecieron. Otra mentirita más. Volvemos a Groenlandia, porque lo de Groenlandia va en serio. Donald Trump ha dicho que hay 3 posibilidades para Groenlandia, para quedarse. Ha dicho Estados Unidos, necesitamos Groenlandia. Y Groenlandia le pertenece al Reino de Dinamarca, aunque sea una colonia. Y hay solo las 3, son Tratado de Libre Asociación, o sea, lo mismo que Puerto Rico, es decir, que Groenlandia pasa a ser colonia de los Estados Unidos, invasión, o me la venden, Hicimos un especial sobre países comprados y vendidos. En el siglo pasado, entre el 19 y el 20, Estados Unidos compró Alaska. Allá por 1800 y pico, al final del siglo XIX, se lo compró a Rusia. Rusia era, antes de la revolución bolchevique, un país pobre, y Rusia vendió Alaska. Todavía hay población en Alaska que hoy pertenece a los Estados Unidos, que con apellidos rusos. Todavía hay iglesias protestantes rusas en territorio norteamericano, porque Alaska era de Rusia y la malvendieron. Y los gringos están acostumbrados a todo lo que quieren. ¿Cuánto vale? ¿Cuantito? Te lo compro. No, la soberanía no se compra, Donald Trump. La patria no se regala, no se vende. Pero esas son las 3 posibilidades. ¿Y la Unión Europea qué va a hacer? Si es que Estados Unidos atacara a Groenlandia, eso supondría la desaparición de facto de la OTAN, el brazo armado de los Estados Unidos. El primer ministro de Groenlandia afirma que su gobierno trata de abrir un diálogo con Washington, pero sin embargo añade que nadie va a apoderarse de este territorio autónomo perteneciente a Dinamarca. En paralelo, desde Copenhague, subrayan que los reclamos de Estados Unidos sobre Groenlandia podrían llevar al colapso de la OTAN. Anteriormente, Trump afirmó que su país necesita dicha isla por motivos de seguridad nacional. Según él, hay una creciente presencia de Rusia y China alrededor del territorio. Y el cartel de los soles no existía, así que a la basura. Estados Unidos no solo quiere el petróleo de Venezuela para quedárselo y para venderlo, sino que está capturando, secuestrando todo aquel petrolero. Ya lo han hecho hace una semana con un petrolero de bandera china. Ahorita Donald Trump nos puede conducir a una tercera guerra mundial, este cuate. Yo creo que sí. La decadencia del imperio norteamericano puede desembocar en una tercera guerra mundial que va a ser nuclear y nos vamos todos pa'l carajo, perdón. Yo creo que sí. Este tipo está tan demente que antes de que vea morir a Estados Unidos como imperio, puede hacer desaparecer de la faz de la tierra a todos los países, arrastrarnos a todos. Y si no, comprueba y chequea lo que acaba de hacer hace minutitos. Esto sí que es lo último. Han secuestrado a un petrolero
que tenía petróleo de Venezuela con bandera rusa, que consiguió escapar del cerco de los 15.000 marines en el Caribe Sur y actualmente estaba precisamente cerca de Groenlandia, por Islandia, por el océano Ártico, y el Comando General de la OTAN acaba de apresar a un petrolero ruso con petróleo de Venezuela, que ha dicho la Casa Blanca que ese petróleo que ha comprado Rusia no es de Rusia, es de Estados Unidos. El Kremlin ya ha protestado. Ahora sí nos vamos a lo último en este miércoles de Trump. El Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anuncia la detención del petrolero ruso Marinera. Esto luego de los reportes de que efectivos estadounidenses desembarcaron en el buque en medio de un operativo en alta mar. Anteriormente, la compañía operadora del petrolero denunció que la embarcación era perseguida por un buque de la Guardia Costera de Estados Unidos con apoyo de aeronaves de patrulla marítima. Desde Washington informaron que el navío habría estado vinculado en el pasado al transporte de petróleo venezolano. Por su parte, Moscú expresó su rechazo y calificó la acción como una atención militar desproporcionada contra un buque civil bajo bandera rusa. Petrolero ruso, y también, no tenemos las imágenes todavía, y también un petrolero con bandera africana ha sido interceptado. El petróleo de Venezuela es ahora de los Estados Unidos y estamos entrando en un año. A ver si podemos poner la imagen completa, sí, porque no se veía lo más importante, el 26 ahí con la mano alzada como saludaban los nazis, los hitlerianos y también los seguidores de Mussolini. Este 2026 va a ser un año fundamental, con elecciones sobre todo en América Latina, en países tan importantes a los que Estados Unidos también quiere poner sus garras sobre ellos. Colombia y Brasil votan este año, un año fundamental para parar la arremetida nazisionista fascista de Donald Trump y de los señores del Estado terrorista de Israel. El año 2026 será un punto de inflexión electoral, especialmente en América Latina, donde varios países definirán su rumbo político en medio de tensiones globales crecientes. La agenda concentra su mayor atención en las elecciones presidenciales y parlamentarias de Colombia, Perú, Costa Rica y Brasil, mientras que procesos en Estados Unidos, Rusia e Israel influirán en el escenario global. En América Latina, Colombia decidirá en mayo si el proyecto progresista de Gustavo Petro consolida una nueva mayoría. Perú votará en junio en busca de superar su prolongada inestabilidad institucional. Brasil vivirá un referéndum político sobre el oficialismo de Lula frente a una oposición fortalecida. Costa Rica, las elecciones de enero se realizarán bajo el impacto del aumento de la violencia ligada al crimen organizado. En el Caribe, las Bahamas mantendrán continuidad democrática y Haití continúa en completa incertidumbre. A nivel global, Rusia celebrará elecciones parlamentarias en septiembre con un panorama favorable para Rusia unida. En noviembre, Estados Unidos elegirá Senado, Cámara de Representantes y gobernaciones, en un proceso que medirá el respaldo a las políticas de Trump. Israel deberá convocar elecciones antes de octubre, posiblemente cerrando el ciclo de Netanyahu tras el genocidio en Gaza. En África, Benín y Zambia votarán en contextos estables. A pesar de que las potencias definan la agenda internacional, los resultados electorales del sur global, cada vez más influyente, serán clave en la disputa por un nuevo orden internacional. El nuevo desorden internacional será porque Donald Trump ha acabado con ese mundo bajo reglas. Ha acabado con ese mundo que nació después de la Segunda Guerra Mundial y hemos vuelto atrás, al siglo XIX, antes de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Después de esa guerra se fundó la Liga de las Naciones y después
las Naciones Unidas. ¿Para qué se fundaron la Liga de Naciones y después las Naciones Unidas? Que fueron padre e hijo. Para que nos respetáramos, para que entre los países no nos sacáramos la mugre, para que no imperara la ley del más fuerte, la ley de la selva. Para que un país, no, me gustan tus recursos naturales, me los vas a regalar o te invado y me quedo con todo. Para eso se fundó el derecho internacional, para eso se fundaron las Naciones Unidas y todo eso, chacatao, ha desaparecido, plaf, de un plumazo por este señor que cree que puede hacer lo que le dé la gana. ¿Cuándo se va a unir la comunidad internacional? ¿Cuándo vamos a romper relaciones diplomáticas? Todos los países. Da igual que en tu país gobierne gente de izquierda o un partido de derecha, da igual, Donald Trump a eso le vale madre. Donald Trump, si quiere tus recursos naturales, ya está, le da igual quién gobierne. Por eso no ha convocado elecciones automáticamente en Venezuela, por eso ha dicho que la oposición, no, María Corina Machado, no la quiere nadie. No le importan los derechos humanos, no le importa la libertad, no le importa la democracia, elecciones libres, ¿what? No, le importa el petróleo, porque lo dijimos ayer, todo el hemisferio occidental, es decir, Canadá, Estados Unidos, América Latina, Europa, el mar Mediterráneo, África, Asia, hasta el ente colonial, eso es el hemisferio occidental. Y el hemisferio occidental ha dicho Estados Unidos ayer que es suyo. Y todas las riquezas de todos esos países son de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuándo el hemisferio occidental se va a unir? ¿Cuándo? ¿Dentro de un mes? ¿Dentro de 2? ¿Dentro de 5? Una vez pasado el shock, nos hemos quedado descolocados en el tercer día del año. ¿Cuándo el mundo le va a plantar cara a este señor que no puede hacer lo que está haciendo? Que respete al derecho internacional, que respete a las Naciones Unidas, que respete a la soberanía de los países. ¿Cuándo los gobiernos de derecha se van a dar cuenta que esta no es una cuestión ideológica? No, está yendo a por los zurdos, son narcochavistas, comunistas, castristas, y que acaben con ellos. No se trata de eso, muchachos, hay que mirar un poquito más para adelante. Se trata de todos. ¿Acaso en el reino de Dinamarca, en Dinamarca, hay zurdos, chavistas, castristas, súper peligrosos? No. Donald Trump no sabe ni quién gobierna en Dinamarca. ¿Alguien sabe si gobierna a la izquierda o a la derecha en Dinamarca? No lo sabemos. Y va por Groenlandia igual. Y en las próximas elecciones de Colombia, olvídense, si gana Petro va a cantar fraude y va a invadir Colombia. Y si vuelve a ganar Lula, va a cantar fraude y injerencia electoral, y si no funciona la injerencia electoral, el cantar fraude, como funcionó en Bolivia, entonces intervencionismo militar. México le vende petróleo a Cuba ahorita. Cuba no está recibiendo petróleo de Venezuela, pero recibe petróleo de México, del gobierno de Claudia Sheinbaum, de la compañía estatal petrolera mexicana Pemex. Aquel petróleo que nacionalizó la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas y compañía. ¿Qué pasa? ¿Va a invadir México porque le está vendiendo petróleo a Cuba? ¿Bajo la excusa del narcotráfico? Nos lo va a analizar mucho mejor que yo el profe Monedero. Profe Monedero, bienvenido a tu casa. Lo que toleramos en el mundo árabe, porque son árabes y llevan mucho tiempo en guerra, se está acercando a nuestras casas. Permitimos que asesinaran a 1 millón de iraquíes, que ahorcaran a Saddam Hussein, que mataran a la cúpula del gobierno del Partido Árabe Socialista, Ba'ath, con la excusa de que había armas de destrucción masiva en Irak, una burda mentira. Consentimos el asesinato de Muammar el-Gaddafi, que llevó a Libia a su mejor momento en su historia. Total, dijimos, si viven en tiendas de campaña. Toleramos la destrucción de Gaza, el exterminio de 700.000 personas, según cifras de la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese. Si hemos contemplado la reducción del país a cenizas, si vimos cómo proponían impunemente convertirlo en un resort de lujo sin protestar, mal asunto. Permitimos que el Nobel de la Paz, Barack Obama, firmara en 2015 una orden ejecutiva que declaraba a Venezuela amenaza extraordinaria. Sobre esa estupidez crearon la base legal para las sanciones posteriores. Luego vendrían
Más sanciones, bloqueos, el reconocimiento de Guaidó, el Nobel a la violenta María Corina Machado. Antes permitimos el hostigamiento al presidente Hugo Chávez. ¿Por qué? Pues porque Chávez había molestado a Estados Unidos, organizando la OPEP, creando la UNASUR y la CELAC, expulsando a la DEA del país, permitiendo que China y Rusia entraran en justa competencia en América Latina en nombre de la multipolaridad, negociando también el petróleo en monedas diferentes al dólar y sacando a millones de venezolanos, gran delito, de la pobreza, del analfabetismo, de la ignorancia y del olvido. Este sábado secuestraban fuerzas especiales norteamericanas al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores. Asesinaban a 32 guardias de su escolta personal y a varias decenas de civiles en bombardeos. Y el mundo a día de hoy lo permite. Un hecho que dinamita la razón principal por la que fue creada Naciones Unidas. La comunidad internacional no existe. Estamos entrando en el peor escenario que dibujaba la crisis de la modernidad, del pensamiento moderno, es decir, el de un mundo donde la fuerza ha desplazado a la palabra. Estamos en un umbral histórico donde las palabras van a significar otra cosa diferente a lo que han significado en los últimos, 100 años. Luchar contra las drogas te convierte en narcoterrorista, mientras que liberar a un expresidente condenado por narco, como ha hecho Donald Trump, te convierte en un cruzado contra el narco. Lo que esperamos ya no tiene esperanza, a no ser que los pueblos del mundo despierten, como siempre. En esta nueva semántica, en este nuevo significado de las cosas, Europa intenta desesperadamente trazar un relato que justifique la quiebra flagrante de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra otros países cuando no te han agredido. Europa hace malabares para no romper con Estados Unidos por la quiebra de la soberanía de un país, Venezuela, y de lo que representa su presidente. Pero cuidado, que a Trump ya no le hace falta relato alguno. Ha escrito en la Estrategia de Seguridad Nacional, su corolario Trump, cuáles son sus objetivos, y también lo acaba de decir a bordo del Air Force One: quiero el petróleo de Venezuela, quiero a China fuera del hemisferio, y quiero todo lo que necesitemos para volver a ser los amos del mundo. En el gobierno de halcones de los Estados Unidos manda la frase: Dios ha puesto nuestros recursos en otros países, y todo lo demás ya es accesorio. En 1991, con la caída de la URSS, dijeron que había que crear un mundo basado en reglas. Estados Unidos y la Unión Europea controlaban la ONU, controlaban la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el CIADI, y con esas reglas siempre ganaban. Pero China despertó, y cuando les ganó comercialmente, tecnológicamente, militarmente, incluso diplomáticamente, llamaron al pistolero para que pusiera orden. Hace apenas 4 años, en 2020, el Australian Strategic Policy Institute ofrecía a Occidente una manta reconfortante. De las 64 tecnologías críticas para la seguridad nacional, la economía y el poder militar del futuro, 60 estaban cómodamente en manos de Estados Unidos. China, según el diagnóstico, solo despuntaba en detalles menores, casi decorativos, drones comerciales, alguna cuestión vinculada a materiales avanzados, nada que quitar el sueño. 4 años después, en 2024, el mismo instituto cambiaba el tono y el gesto. Ahora es China la que lidera 57 de esas 64 tecnologías. El liderazgo tecnológico estadounidense, que parecía eterno, como Hollywood o el dólar, se ha evaporado en silencio. Inteligencia artificial, baterías de estado sólido, computación cuántica aplicada, biotecnología de precisión, fabricación de chips de última generación ya no son fortalezas occidentales, sino terrenos perdidos. Añadamos las nuevas armas. Lo que en 2020 era tranquilidad estratégica, en 2024 se parece más a un despertar brusco. No fue una carrera reñida, fue un adelantamiento por la derecha mientras Washington miraba el retrovisor, y en el retrovisor se encontró otra vez con la doctrina Monroe, el saqueo. Estados Unidos tiene petróleo solo para 6 años. El Departamento de Energía de Estados Unidos dice que tienen ahora mismo como reservas probadas 46,4 millones. Consumen 20,25 millones de barriles diarios. Esto es 7.391 millones de barriles al año, y les da para 6 años.
Además de que si lograran robarse el petróleo de Venezuela, titularizarían esos 303.000 millones de barriles. ¿Para qué? Para conseguir financiación para su maltrecha economía y su desprestigiado dólar. Capitalismo del saqueo. La doctrina de seguridad nacional de Trump les autoriza a apoyar en las elecciones en cualquier lugar del mundo a los candidatos de la extrema derecha. Es que lo ha hecho recientemente en Honduras. Y lo hizo en Europa, mandando en Honduras mensajes a la gente diciendo que no les iban a llegar las remesas. Tiene autorización para expulsar a sus competidores comerciales. Es el capitalismo por desposesión. Autoriza esa doctrina a amenazar a sus competidores, a mandar en la OTAN, a secuestrar al presidente de cualquier país que no le guste. Es una vuelta al Far West, al oeste. Hay que matar a los indios. Hay que mandar a los que queden a una reserva. Hay que emborracharlos y tenerlos distraídos. Hay que aliarse con los cuatreros. Hay que quitarles las tierras a los pequeños campesinos. Hay que quitarles las tierras a los países cercanos y también a los que lleguemos en barcos o en aviones. En Venezuela no le salen todas las cuentas. Puede secuestrar, es verdad, al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama. Puede robarse los petroleros que salgan de puerto, quebrando toda la regla internacional. Puede bombardear, lanzar misiles sobre Petare, La Guaira, o el 23 de enero, San Agustín o el Valle, es verdad, que podría seguramente ir matando uno a uno a los dirigentes chavistas, pero no puede entrar en el país. Por eso tiene que negociar. La institucionalidad en Venezuela ha funcionado. No se lo esperaban. Secuestrado el presidente, el Tribunal Supremo ha solventado el vacío jurídico y ha nombrado presidenta encargada a Delcy Rodríguez, que era quien correspondía porque estaba de vicepresidenta. Y no hay levantamientos, ni populares ni militares. Ha sesionado con el gobierno real del país, al que respeta al pueblo, porque es evidente. Y es la única verdad que dijo Trump. A María Corina Machado no la respetan en Venezuela, por eso no ganó las elecciones. Pese a lo que dicen constantemente los ignorantes que repiten la muletilla, es que está fuera y que les permite que les sigan invitando a las televisiones y que tengan espacios respetados en la academia o pagados en los diarios, de sostener que no fue Maduro quien ganó las elecciones. Trump quiere el petróleo, el oro, las tierras raras y que el Caribe sea el mar de Florida o el mar de Miami. Tiene la experiencia de Irak y de Afganistán, donde pudieron asesinar a millones, tirar toneladas de bombas, devastar el país, pero no pudieron recuperar la inversión, porque no controlaban a los iraquíes ni a la gente de Afganistán. Por eso no le vale María Corina Machado. Y Trump quiere el petróleo. Tiene bombas, no amigos. Esa señora es cosa de Marco Rubio, el halcón que quiere una alfombra de cadáveres de izquierdistas latinoamericanos que le brinde el camino a la Casa Blanca. Hemos visto a Marco Rubio balbuceando cuando le han preguntado periodistas por qué no ha puesto Trump de presidenta a su amiga. Oiga, ¿y por qué si quieren procesar por narcotráfico a Maduro han indultado a Juan Orlando Hernández, el expresidente narco de Honduras, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por traficar con 500 toneladas de cocaína en el país? Es que la verdad ya les da lo mismo. Como a la derecha colombiana, a la española, a la mexicana o a la brasileña, que pide en las calles que secuestren a Petro, que secuestren a Sánchez, a Sheinbaum o a Lula. Una derecha que no cree en la democracia y que es la que está celebrando uno de los más duros golpes contra el derecho internacional que recuerda la humanidad reciente. También hay algún cretino de izquierdas que no ha sabido leer el momento del mundo y ahora se lamenta. Mucha gente se pregunta por qué le ha resultado tan fácil a Estados Unidos secuestrar a Maduro y a Silvia Flores. A mí me recuerda cuando Truman lanzó las bombas de Hiroshima y Nagasaki y le dijo a los japoneses: ¿queréis más? Si un dirigente político quiere a su pueblo, no lo manda al matadero. Quizá haya participado algún topo, puede ser, quizá haya gente que no haya resistido el cañonazo de esos 50 millones de dólares, pero no creo que eso baste. La institucionalidad ha funcionado en Venezuela. En la sala del gobierno hemos visto a Delcy Rodríguez, a Vladimir Padrino, a Diosdado Cabello, a Jorge Rodríguez, a Freddy Ñaño, a Jorge Eliezer Márquez. El gobierno de Nicolás Maduro, del que Delcy Rodríguez ha pedido su regreso inmediato como presidente legítimo de Venezuela, como debe hacer también toda la comunidad internacional. Secuestrar al presidente es una derrota, claro, qué duda cabe. Se sabrá quiénes han sido
los Judas y cómo se gestaron esas horas, pero evitar más muertes es una victoria. ¿Qué pasará ahora? ¿Trump quiere todo o volverá a matar? La comunidad internacional no dice nada que inquiete al presidente norteamericano. China y Rusia han sido muy contundentes en sus declaraciones contra la quiebra del orden internacional, pero ¿cambia eso la decisión? La diplomacia va lenta, la Unión Europea balbucea, protesta contra la quiebra igualmente del derecho internacional y España intercambia declaraciones, una con los socios europeos, otra con los socios latinoamericanos más cercanos políticamente, pero igualmente impotentes. La CELAC dividida. Es más la hora de los pueblos. Para el gobierno de Venezuela es tiempo de negociar. Si Trump pide el saqueo de Venezuela, el pueblo cogerá las armas junto a su dirección política, que nadie se engañe. Si se negocia, debe ser para el interés de ambas partes, lo que siempre reclamó el presidente Maduro. La agenda bolivariana está clara. Lo primero, la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Recuperar la economía quebrada por las sanciones. Hacer acuerdos económicos ventajosos para todos los actores. Respetar las reglas del comercio internacional. Activar los mecanismos internacionales de resolución de conflictos. Los pactos firmados bajo amenaza, recordemos, no tienen validez. Aunque ahora haya que hacer acuerdos para el bienestar del pueblo y para que no asesinen a más valientes. Venezuela porque se lo merece. Estados Unidos porque es el pistolero que tiene más armas que tú y te puede matar en cualquier momento, como ha hecho con el secuestro del presidente Maduro. Si Estados Unidos quita las sanciones, si se duplica la producción de petróleo, algo sencillo, con poca inversión, si hacen acuerdos como el que ya funcionaba con Maduro con la petrolera norteamericana Chevron, si sigue la tarea democrática de la revolución bolivariana de entregar poder al pueblo, si la conciencia y la participación popular crecen, si México, Colombia, Brasil, España, Uruguay presionan para que se respeten las reglas internacionales, si toman medidas de fuerza que llamen a consultas a los embajadores, si China y Rusia no caen en el error de repartirse con Estados Unidos esferas de influencia y participan de esas medidas de fuerza contra el pirata norteamericano, si mientras tanto, al cabo, la comunidad internacional despierta, la negociación con los cuatreros servirá, por lo menos, para ganar fuerzas. Porque la alternativa no es viable. No olvidemos que Estados Unidos bombardea y se marcha. ¿Contra quién va a pelear la milicia? Su presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro, está en Estados Unidos secuestrado como prisionero de guerra. Lo querían un Noriega y se han encontrado con un Mandela. Las imágenes de Nicolás Maduro no son las de una persona derrotada. Es alguien que le está diciendo a su pueblo: aguanten, sigan firmes, no dejen que les roben la unidad ni el país. Es esencial que la unidad del chavismo no se resquebraje, porque es lo que van a intentar los enemigos de la revolución, inventando fantasmas, intentando generar disputas. Maduro, esposado, le ha dicho a su pueblo: sigan sabiendo que son el pueblo de Venezuela, aguanten, que vamos a ganar. No son buenos tiempos para la democracia en ningún lugar del mundo. Gaza nunca debiera haber pasado. No debiera estar un delincuente en la Casa Blanca. No debiera estar dividida América Latina. La izquierda en todo el mundo debiera ser más fuerte, porque es la que porta la llama de la alternativa inteligente, generosa y pacífica. Y para eso debiera estar más unida, debiera estudiar más, debiera volver a ser revolucionaria en sus objetivos. Hemos visto a Nicolás Maduro saludar a sus carceleros y desearles a Happy New Year, a un feliz año nuevo. Le hemos visto firme y con los ojos llenos de la conciencia de quien sabe de dónde viene, a quién se debe y por qué está preso. Le ofrecieron Trump y Marco Rubio una salida personal que pasaba por traicionar al pueblo de Venezuela y no la quiso. Quien está con el pueblo está con algo que es mucho más grande que uno mismo. Y en Venezuela llevan 25 años construyendo pueblo. Esa es la tarea de Delcy Rodríguez y del gobierno bolivariano. Regresarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Pagarán su culpa los traidores, renacerán los pueblos de sus cenizas. El profe Monedero nos lo va a explicar ahora también otro cuate de la casa, Mirko Casale, y in the house. Estados Unidos es un vulgar matón, lo dice el Mirko Casale en su programa Ahí les va de RT.
Estados Unidos bombardeó Venezuela, sumando una muesca más en su larga lista de intervenciones contra lo que considera su patio trasero. Es su naturaleza, pero eso no los exime de responsabilidad. Al contrario, la autoproclamada mayor democracia del planeta no es, en realidad, más que un vulgar matón cuyas relaciones con el resto del mundo se reducen al sometimiento y la agresión. Lo que queda de su menguante prosperidad se debe cada vez más a su capacidad para ejercer el chantaje y la violencia contra otros países. Semanas de presión y asedio de Washington contra Caracas, que en verdad empezaron hace un par de décadas, desembocaron en una intervención militar directa que, no por aparentemente breve y puntual, dejará de tener profundas consecuencias para la región y todavía más allá. Por supuesto, no faltarán quienes en Latinoamérica y el Caribe, por motivos ideológicos, celebrarán lo sucedido, unos sin entender que el ataque estadounidense es una pérdida de soberanía para todos, desde Argentina hasta México, y otros entendiéndolo perfectamente. Alegrarse porque la Casa Blanca atacó Venezuela es darle luz verde para repetir ataques en cada país cuyos recursos ansíen, y créanme que lo harán cuando les haga falta, independientemente del color político del gobierno de turno. En estos primeros momentos, en medio de la incertidumbre de unos acontecimientos todavía en marcha, es lógico que abunden las preguntas, las dudas, las teorías de todo tipo y hasta los señalamientos. Pero el momento histórico que vive no solo la región, sino el planeta entero, requiere de mucha cabeza fría para no equivocarse ni en el análisis ni en el objetivo. Porque no se trata ni siquiera de Trump. El actual presidente estadounidense es, si se quiere, la cara más obvia, tosca y hasta grotesca de las políticas de Washington para el resto del mundo. Pero eso no lo convierte en un caso excepcional, sino en un exponente exageradamente fiel y sincero de lo que esas políticas históricas representan desde hace décadas y décadas. Y es que a estas alturas, no esperar nada bueno de Estados Unidos es quedarse demasiado corto, porque de ellos siempre hay que esperar lo peor. Lo dice bien Mirko Casale, le echamos la culpa a Donald Trump y nos parece un monstruo y nos parece un tipo desquiciado que se cree el gendarme, el policía del mundo, pero lo único que está haciendo es darle continuidad a las políticas de saqueo del imperialismo norteamericano. ¿Que es más bruto? Sí. ¿Que lo dice de manera más directa, más frontal? Sí. Pero son las mismas políticas de Estados Unidos de toda la vida, solo que ahora nos damos cuenta en mayor grado. Nos vamos a despedir en este especial de Contextos Salvajes con la diputada española Yone Belarra del partido Podemos, que llama a aislar y a romper relaciones diplomáticas todos los países del mundo libre con los Estados Unidos. Nosotros volvemos mañana. Esto ha sido un capítulo especial de Contextos Salvajes. Eso, Tinkunakamacachun. Lo que pasó ayer en Venezuela solo puede ser calificado como terrorismo de Estado. Y el principal, el más importante terrorista que existe en este momento en este mundo es Donald Trump. Hoy, lamentablemente, tenemos que volver a salir a las calles de este país para gritar no a la guerra, para exigir el fin de las intervenciones militares ilegales de Estados Unidos y de Donald Trump, el fin de las guerras por petróleo. Basta ya de guerras por petróleo, basta ya de agresiones militares ilegales como la que vimos ayer en Venezuela. Lo que pasó ayer en Venezuela solo puede ser calificado como terrorismo de Estado. Y el principal, el más importante terrorista que existe en este momento en este mundo es Donald Trump, que está agrediendo sin parar a todos los países del mundo y que supone en este momento con Estados Unidos la mayor amenaza a la seguridad de nuestros pueblos. Basta ya y exigimos la ruptura de todas las relaciones con Estados Unidos, porque el objetivo tiene que ser aislar internacionalmente a Donald Trump, que se está comportando en este momento como el Hitler de nuestro tiempo. Ese es el único camino para parar esta deriva en la que se está imponiendo a nivel internacional la ley del más fuerte, que gobierne el que más poder militar tiene, el que más puede imponer por la fuerza sus intereses, que no son otros que los intereses económicos, que los recursos naturales del pueblo venezolano, que los recursos
personales que tienen como país y es algo que tenemos que detener inmediatamente. Es lamentable la actitud que está manteniendo la Comisión Europea y particularmente el Gobierno de España, comportándose en sus declaraciones una vez más como auténticos lacayos de los Estados Unidos. Se pregunte